Nota del autor. Las notas que necesitamos. Gracias por coincidir. Bienvenidas, bienvenidos. Amigos y amigas de Nota del Autor, gracias por seguirnos, gracias por escuchar nuestros episodios. Siempre va a encontrar en ellos notas que usted necesita para su desarrollo o crecimiento personal. Si usted recuerda, en el episodio anterior, yo le decía que este programa y el que viene serán dedicados a 2 relatorías o, si usted prefiere, a 2 reseñas de libros. Me estoy refiriendo al libro Homo Deus y el tercero, 21 lecciones para el siglo XXI, escritos por el doctor historiador Yuval Noah Harari, que en los últimos 4 o 5 años se ha convertido en un referente mundial en temas de política, de geopolítica, cambio climático, de tecnología, de inteligencia artificial, etc. Este doctor, como lo había yo comentado en el episodio anterior, analiza la realidad, analiza el contexto mundial desde los hechos históricos. Y en este libro, Homo Deus, que fue el primero que leí, realmente pues después leí el primero y leí el tercero. Este libro fue muy impactante para mí, me ayudó mucho a comprender en cierta forma la realidad mundial que vivimos y a imaginar los posibles escenarios que nos tocará vivir en el corto y el mediano plazo. Yuval Noah Harari no es la verdad absoluta, no es el referente mundial que tenemos que seguir todos o un influencer científico, no. Es un punto de vista válido, criticable, que podemos tomar, que podemos desechar, pero yo considero que es necesario tomar en cuenta su opinión dentro de este mundo tan complejo que vivimos. En este libro, que lo voy a relatar a través de la sección Mensaje en la Botella, esta sección que hemos creado para difundir la lectura, para atraer lectores y para hacer de este mundo un mundo de lectores, viene muy descrito el libro, y yo creo que le va a dar algunas pautas interesantes para comprenderse a sí mismo, a sí misma como persona, y para comprender un poco más la realidad en la que estamos envueltos. Sin más, quiero dejar correr esta relatoría que grabamos ya hace algunos meses y que deseo la estimule a leer la obra completa. Como lo dije en el podcast anterior, lo reafirmo en este o lo reitero en este: cada hoja que vaya usted a leer de este libro vale absoluto la pena. Es un libro que le va a mover muchas estructuras mentales, muchas creencias, y que le va a ayudar a imaginarse el futuro a corto o mediano plazo. Yuval Noah Harari no es ningún tipo de profeta ni de pronosticador, él mismo lo dice. Él se basa en hechos históricos y en hallazgos de la ciencia, pero que en el transcurso del camino el ser humano puede dar cambios impresionantes, cambios que pues no se tenían en cuenta, no se tenían pronosticados. Bueno, sin más, los quiero dejar con esta relatoría. Espero la disfrute y esté al pendiente de nuestra última relatoría de esta serie de 3 libros. Le voy a platicar 21 lecciones para el siglo XXI. Espérela y pues gracias por escucharnos. Lo dejo en la sección Mensaje en la Botella. Mensaje en la botella, una metáfora para comprender que tenemos que ir en busca del conocimiento de los libros. En la actualidad, los libros importantes se enfrentan a grandes olas de información vacía para llegar a tierra firme y ser leídos. Mensaje en la botella, la conforman lectores que han recogido botellas con mensajes y que nos invitan a conocer su contenido sustancial. Abramos la botella que hizo un largo viaje y compartamos su mensaje. Bienvenidos.
Amigos de Nota del Autor, qué gusto y qué placer volvernos a encontrar en este canal a través de este medio digital que puede llegar a muchas personas. Agradecemos a nuestros suscriptores el estarnos siguiendo y también el recomendarnos a otras personas. En el futuro queremos que este canal esté repleto, esté contenido de muchos lectores que puedan estar lanzando mensajes a la botella al ciberespacio para que otras personas en algún momento de su vida las atrapen y puedan leer el contenido. El contenido de los libros, que es sabiduría, que es conocimiento y que cambia la mente de las personas. Al leer un libro ya no somos los mismos, nuestros circuitos neuronales cambian, nuestra sinapsis se modifica y nos actualizamos. Bueno, pues les agradecemos nuevamente el que nos sigan viendo, el que nos sigan escuchando y les pedimos de favor que seamos promotores de este canal y de todos aquellos otros canales que están en el ciberespacio que hablan de la promoción de la lectura. El conocimiento es poder, el conocimiento nos sana, el conocimiento nos cura, nos hace cambiar la perspectiva de nosotros mismos y nos ayuda a modificar nuestra percepción de la realidad. Bueno, en este mensaje en la botella que quiero compartirles el día de hoy está el libro Homo Deus del autor Yuval Noah Harari, este autor israelí. Es un libro bastante interesante. Voy a contarles su contenido y a manera de relatoría, como lo hemos hecho en cada uno de los videos, sabiendo que una relatoría no solamente es decirles el contenido del libro, sino también darle un punto de análisis, agregarle, mejor dicho, un punto de análisis para que podamos ir más allá e interesarnos por el libro y atrevernos a leerlo. ¿Qué puedo decirles del autor Harari? Yuval Noah Harari es profesor de historia de la Universidad de Jerusalén, tiene un doctorado en Oxford y es un estudioso de los procesos macrohistóricos del mundo. Sus principales libros, los que han sido bestseller, son De animales a dioses, Homo Deus, 21 lecciones para el siglo XXI. En un siguiente mensaje en la botella voy a compartirles la relatoría de 21 lecciones para el siglo XXI. Realmente, pues los tres libros son asombrosos, tienen una prosa muy fluida y muy inteligente. ¿Por qué recomendarles este libro? Tengo aquí algunos puntos importantes. Es un libro de historia, pero no por ser de historia está dirigido a historiadores o a gente preparada o con estudios. Todas aquellas personas que quieran saber más de la historia mundial y sus posibles destinos. Este autor menciona que la historia nos puede tener un grado de predicción, puede decirnos hacia dónde va la humanidad. Es un texto asombroso, yo considero que desde las primeras páginas te va a ir atrapando y te va a ir diciendo por qué ruta se va a ir el autor y hacia dónde te quiere llevar. De hecho, en el primer capítulo, a manera de introducción, ya te está diciendo cuáles son las tesis que va a desplegar durante todo el libro. Es un texto desafiante e incita a remover creencias y a asumir otras. Su forma de redactar sus argumentos o su respaldo teórico son los hechos históricos. Los hechos históricos son contundentes, aunque podemos saber que los hechos históricos pueden tener una infinidad de interpretaciones de acuerdo al marco teórico en el que nosotros nos movemos o de acuerdo a nuestra percepción empírica. Los hechos históricos son a veces aplastantes y los que te propone o los que cita Harari son para remover creencias, son para dejarte pensando y para que quede en ti la semilla de la curiosidad. ¿Cuáles podríamos decir que son los temas principales de este libro? Dice Harari que la humanidad ya dejó en el pasado la peste, la hambruna y las guerras. Ya la humanidad ha superado las enfermedades de las bacterias, de los virus. La medicina, con sus avances impresionantes,
ha erradicado muchas de las enfermedades que en su tiempo mataron a muchos humanos. Entonces dice Harari que la peste o las enfermedades de virus y de bacterias ya no van a aniquilar la humanidad. La hambruna, si en el pasado mucha gente pobre pues moría de hambre, en la actualidad dice que es más probable que muera gente con diabetes que gente de hambre. Y las guerras, también Harari menciona que ahora no es tan posible, no es tan probable, quiero decir, que exista una tercera o cuarta guerra mundial, sino que las guerras en la actualidad se ganan a través de información, a través de investigación científica. Quien logre en la actualidad o en el futuro acumular información o descubrir algunos datos relevantes para la humanidad es como si estuviera ganando una guerra, serían como los amos del poder. Y Harari dice que los temas a futuro que están en la agenda de la humanidad son la búsqueda de la felicidad, llegar a ser inmortales y la divinidad. La divinidad no entendida como un aspecto espiritual, como un aspecto religioso. Él le llama divinidad a la manipulación del ADN, la participación del diseño inteligente en el proceso evolutivo del ser humano. Bueno, esos son los 3 temas a futuro y son en los que se mueve todo su libro. Los va respaldando con diferentes argumentos y va diciendo que, en conclusión, el fin del Homo sapiens se acerca y dará paso al Homo Deus, al hombre Dios, al hombre genéticamente modificado. Y para trabajar en esos 3 aspectos de la agenda humana a futuro, Harari dice que, por ejemplo, Google creó una empresa que le llama Calico y que está trabajando en la actualidad en resolver el tema de la muerte, tal cual. ¿En qué consiste? Bueno, pues los invito a leer y a sumergirse a esta prosa que propone Harari. Hace una diferencia entre la felicidad psicológica, la felicidad subjetiva y la felicidad provocada o incitada por la biología, es decir, la manipulación de la bioquímica cerebral. Harari sostiene que la felicidad se puede llegar a la felicidad a través de la manipulación de la bioquímica. Y por último, la divinidad, como ya lo comentaba anteriormente, lograr la divinidad para el Homo sapiens, en este caso ya no sería Homo sapiens, sería Homo Deus, consistiría en abrirle el camino a la ingeniería biológica, a la ingeniería cyborg y la ingeniería de seres no orgánicos. Como ustedes lo escuchan, esto pudiera ser algo de ciencia ficción o pudieran ser argumentos medios extraños, sacados de una serie de ciencia ficción, pero no. Les quiero compartir que a lo largo del libro él cita laboratorios, cita experimentos, cita empresas que están trabajando en el diseño inteligente en el ser humano. Mucho de ese diseño inteligente pues está sustentado en experimentos con ratas o con otros animales. Entonces, es una realidad, dice Harari, que estos experimentos están en una fase preliminar, están en pañales, pero que en un mediano plazo podríamos llegar a conocer al Homo Deus. Y la relación del Homo Deus y del Homo sapiens serían 2 razas de humanos conviviendo en el planeta, pues esta relación sería un poquito dispar, no sería equitativa, ya que el Homo sapiens, nosotros, estaríamos conviviendo con alguien modificado genéticamente y nuestra relación, él la equipara a la relación que tenemos ahora los Homo sapiens con los perros, con los animales. Bueno, hay más datos ahí en el libro, les invito a que lo lean y se van a sorprender de todas estas citas que él nos propone para darnos cuenta que la humanidad va evolucionando a pasos agigantados. Y por último, Harari dice que no hay freno para el Big Data. Al final del libro nos habla de cómo
El Big Data se está apoderando de nuestros datos y Harari es optimista y dice que es mejor entregarle toda nuestra información al Internet, a esas grandes empresas como Google, para que después se nos regrese en beneficios. En la parte 1 del libro se habla de la revolución agrícola, ya se había comentado esto en el libro de Animales a Dioses, pero él lo retoma. Él dice que hace 12,000 años el Homo sapiens dio ese salto de provocar la revolución agrícola, de domesticar las plantas, de cosechar, de sembrar, de dominar esa parte, pero comenta que ha sido un gran fraude la revolución agrícola, que ha tenido un impacto impresionante en las relaciones humanas, en las sociedades. Entre algunos de ellos, él lo cita, se terminan las comunidades, la forma de convivencia, la forma de vivir en comunidades, y se llega a las grandes sociedades. Y las grandes sociedades pues crean desigualdades y crean más problemas. Aparte, también esta revolución agrícola trajo problemas a los animales. Harari cita en algunos capítulos, en 2 capítulos creo de este libro, cómo llegó el maltrato animal junto con la revolución agrícola, cómo la revolución agrícola trajo consigo el maltrato animal, la domesticación de los animales y ver a los animales como parte de una línea de producción. Vamos a ver en este libro algunas imágenes muy sensibles y algunos relatos que pueden a nosotros pues, hacernos pensar otras posibilidades o otras ideas acerca del maltrato animal y de lo que estos tienen que pasar para alimentar a la sociedad. Para Harari, el cerebro es un algoritmo el cual va a ser descifrado en quizás el mediano o el largo plazo. Entonces, él comenta las inmensas posibilidades que trae el descifrar el algoritmo del cerebro. Él comenta que no hay individualismo, que no hay libre albedrío y que ya hay ciertos experimentos en laboratorio que están comprobando que se puede descifrar cómo funciona la bioquímica cerebral y cómo nuestro cerebro en dado caso puede estar conectado a una computadora. La línea entre la conciencia y la inteligencia, dice Harari, que se está desvaneciendo. Otro aspecto que vamos a ver muy desarrollado, no solamente en este libro, sino en el primero de Animales a Dioses, y más profundamente desarrollado en 21 lecciones para el siglo XXI, es la religión. Harari no se va a cansar de argumentar por un lado, por otro, acerca de que la religión sí ha servido de alguna manera al planeta, pero que no deja de ser un relato fantasioso, una narrativa, una ficción, y que pues deberíamos de abandonarla. Entonces vale la pena enfrentarse a estos argumentos, pensar, reflexionar y confrontar nuestras creencias con lo que dice este autor. Yo considero que si somos católicos, bueno, hablando en plural, ¿verdad? Si eres católico o si eres hinduista, etcétera, yo considero que es válido que leas lo que te propone este autor y a partir de ahí pues defines tu posición. A mí me impresionaron los argumentos que él menciona, creo que son debatibles y que ayudan a madurar un criterio personal. Por último, en este capítulo número 1 habla de la deprimente vida de las ratas del laboratorio. Ya lo comentaba anteriormente, una de las consecuencias para Harari negativas que ha traído la revolución agrícola es el maltrato animal, y relata cómo las ratas del laboratorio tienen que pasar por diferentes experimentos para luego pues ser alguna especie de hipótesis en el hombre, en lo que ocurriría en el hombre. En la parte número 2, Harari se centra en dejarnos bien en claro que el Homo sapiens da sentido al mundo. El hombre es un animal simbólico que le da sentido a las cosas
que le da sentido al mundo, a través de los elementos o de los símbolos que ha creado, por ejemplo, el dinero y las empresas. El Homo sapiens es el único animal que ha creado este tipo de entidades, este tipo de entes, que ha ayudado a la humanidad a unirse, a ponerse de acuerdo y a organizarse de alguna manera. Esto gracias a la gran capacidad que tiene el Homo sapiens de representar su mundo interior a través de los símbolos. Otra de las características del Homo sapiens es crear mitos, crear narraciones, crear ficciones. El Homo sapiens está repleto de narraciones, está repleto de mitos, y esos mitos le ayudan a organizarse como sociedad, le ayudan a convivir mejor. Nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que hemos construido como humanidad lo sostienen los mitos, esas creencias colectivas en las que la gente logra tener algo en común. Respecto al budismo, Harari, después de desacreditar todas las religiones que el hombre ha creado, que el hombre ha hecho y que ha mitificado a través de la historia, él defiende que el budismo pudiera ser la única religión más válida en la humanidad. El budismo proclama la eliminación del yo. Para Harari no existe el yo, no existe la individualidad. Harari sostiene que hay dividuos, no hay individuos. Entonces Harari busca en el budismo una solución para deshacernos de todas esas entidades que conforman nuestro yo, un yo ficticio. Nuestro yo termina siendo para Harari una ficción. Es lo mismo que piensa el budismo. Tomemos en cuenta que Harari, en el libro 21 lecciones para el siglo XXI, él habla un poquito más de su persona y dice que tiene más de 20 años practicando la meditación budista, y eso le ha ayudado a entender que no somos individuos, que somos dividuos. Finalmente, en este capítulo dice que Harari comenta que no hay paraíso, no hay nada más allá de la muerte, y que al menos no hay evidencia empírica de ello. Bueno, nos damos cuenta que en este capítulo y alrededor de todo el libro, él está en contra de las narraciones religiosas, de las ficciones religiosas. En la parte número 3 nos habla del destino de la humanidad, de llegar a ser Homo Deus. Nos relata acerca del ADN mitocondrial, este ADN que está compuesto por 3 progenitores, una mujer y 2 hombres, y que, por ejemplo, en el Reino Unido hay una ley aprobada para que ya se haga este tipo de manipulación genética in vitro. Comenta Harari que muchas de estas ideas del diseño inteligente están bloqueadas por diferentes tabúes o por la moral, por la ética, pero sobre todo por las religiones. Pero dice que tarde que temprano todos estos bloques se van a caer, van a desaparecer, y se va a dar paso al diseño inteligente, a la manipulación del ADN. Se habla en este capítulo de cómo el diseño inteligente, la bioingeniería, ya está haciendo pruebas sobre cómo manipular el ADN y desarrollar habilidades distintas en el ser humano. El libre albedrío no existe para Harari y algunos científicos. Solamente existen accidentes subatómicos aleatorios en el cerebro, es decir, no tenemos control de ellos, simplemente nos aparecen en nuestra cabeza aquellas decisiones y aquellos gustos, y lo único que tenemos que hacer los humanos es seguir lo que experimentamos. Hay algunos estudios que han probado esto en algunas partes del mundo, que hablan de nuestra falta de control sobre nuestras decisiones, sobre nuestros impulsos sinápticos. Se habla de algunos estimuladores transcraneales, aquellas diademas o aquellos cascos que están en fase de experimentación y que su objetivo es modificar las redes sinápticas, modificar la bioquímica cerebral y generar un bienestar determinado. Por eso Harari menciona que la felicidad
se la vamos a tener que dejar a alguna droga o algún casco que nos haga sentir la dicha. Ya no la felicidad va a provenir de una situación subjetiva de yo me siento feliz por lo poquito que tengo, no importa que sea millonario, sino que ya a partir de, en un lapso de mediano o largo plazo, ya podríamos ponernos un tipo de casco y nos va a generar un tipo de bienestar. Pues parecen ideas de ciencia ficción. Yo recuerdo que en una película de Sylvester Stallone, El Demoledor, si no mal recuerdo, ahí él se puso un tipo de casco y le hizo sentir alguna especie de bienestar. Sylvester Stallone en ese momento pues se quita el casco y dice, esto yo no lo quiero, esto no es de mi tiempo y yo quiero mejor tener sensaciones a la antigua. La ciencia ficción está aquí, pero recordemos que muchos de los descubrimientos de la ciencia pues a veces se refieren a ciencia ficción, provienen pues de ensayos de la ciencia ficción. También reconocer que algunas empresas, él lo cita así en su libro, que algunas empresas ya están probando estos cascos para aliviar a la gente que tiene depresión. Se han hecho algunos experimentos y han tenido éxito. Entonces, Harari dice que algunas de las enfermedades mentales podrán ser erradicadas gracias a la estimulación transcraneal. ¿Quiénes somos? Harari contesta, somos individuos. Ya lo había comentado anteriormente. No hay un yo específico. El yo es una mera ilusión. Lo que hay en el interior de nuestra cabeza es un yo narrador. Un yo repleto de narraciones que le van a ayudar a nuestro cerebro a predisponerse a lo nuevo, a lo desconocido. Nuevamente tocamos el tema de los algoritmos. Los algoritmos, nos dice Harari, nos ayudan a enseñar, a diagnosticar y es más, a diseñar mejor que los humanos. Nos pregunta Harari, bueno, ¿qué vamos a hacer? Los algoritmos van a tomar el control, según Harari, de muchas de las ocupaciones del ser humano, a tal grado de que van a dejar desempleada a muchas personas. Hay un par de páginas en su libro que menciona sobre un estudio que se hizo en Estados Unidos acerca de cuáles empleos van a extinguirse en el 2050. Y pues es asombroso lo que se menciona ahí. Ahí se los dejo para que ustedes puedan consultarlo con calma. Harari, nuevamente vuelvo a compartir, es uno de los defensores de los algoritmos y que tarde que temprano van a tomar el control de nuestras vidas. Bueno, ¿no les parece un poquito a ciencia ficción o a misterio? Seguro que sí, pero hay bases científicas que respaldan esto. Todos tenemos una idea de lo que es Google. Google pues tiene muchas empresas, cada una pues está dedicada a algún tema en específico. Hay una que le llaman Google Fit y el objetivo de esta es crear una gran base de datos gigantesca sobre salud humana, estableciendo el perfil de salud perfecta. Harari dice que es bueno entregar nuestros datos a Google o entregar nuestros datos a alguna empresa, ya que después se nos va a regresar en información valiosa. Va a haber algunos dispositivos que nos van a diagnosticar de manera casi perfecta en base a los datos que le hemos entregado. Llegará el momento en que el Internet o alguna de estas empresas o Google nos conozca mucho mejor que nosotros. Esto va a traer consigo muchos riesgos éticos, morales, de cualquier tipo. Uno de ellos está comentado en su último libro, 21 lecciones para el siglo XXI, que es el hackeo de nuestra base de datos humana. Ya lo comentaremos en el siguiente mensaje en la botella. El liberalismo se vendrá abajo el día en que el sistema me conozca mejor que yo mismo. Sabemos todos que el liberalismo es un sistema de orden sociopolítico que pues es en el que estamos y que algunos dicen que es fallido y que tarde que temprano va a colapsar. En el momento en que nosotros entregamos toda nuestra información al Internet de todas las cosas, como lo menciona Harari, en ese momento va a cambiar el orden social. En ese momento el liberalismo, que promueve como valor principal la libertad individual, la libertad de los valores humanos,
individual se va a venir abajo. Terminando esta fase del liberalismo aparecerá el tecnohumanismo y la religión de los datos. Si ustedes se dan cuenta, en la actualidad pues se habla mucho de tecnologías de la información, se habla mucho de aplicaciones, de descubrimientos tecnológicos y se habla demasiado de datos, que el Big Data, que el derecho a la privacidad de los datos, que por ejemplo en Oriente pues ya se está diluyendo ese derecho. Nos va a traer algunos beneficios como humanidad, pero también nos va a traer algunas fallas. El fin del Homo sapiens se acerca para dar paso al Homo Deus. El Homo Deus, como ya lo hemos venido repitiendo, es el producto del diseño inteligente, de la bioingeniería. Es la nueva especie de Homo, es la siguiente fase del Homo sapiens, bueno, ya no se llamaría Homo sapiens, que va a propagarse y que va a reproducirse en todo el mundo. ¿Cuáles pudieran ser las tesis principales de este libro? Tengo aquí algunas. Los hechos históricos nos ayudan a comprender la naturaleza del ser humano, así como sus posibles destinos. Los hechos históricos, la antropología, la arqueología, la sociología, la historia, nos narran cómo el ser humano ha evolucionado a través del tiempo y también nos predicen cuáles pudieran ser nuestros destinos posibles. En muchos lados se ha comentado esta idea de qué va a pasar con la humanidad, si se va a extinguir a corto o mediano plazo, si nos vamos a dar en la torre todos, una bomba atómica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí queda claro para Harari es que aunque la historia, la sociología y otras disciplinas tienen un grado de predicción, esta no es exacta. Y termina el ser humano sorprendiéndonos, yéndose por un camino que no se pensaba que fuera. Otra tesis, el Homo sapiens ha construido relatos míticos. Esta tesis está respaldada en los 3 libros. Estos relatos míticos que le han servido para organizarse en sociedades y crear la cultura. Tales mitos hacen ver sus contradicciones humanas. El ser humano no deja de ser un Homo sapiens contradictorio. Crea tecnología, crea soluciones, pero también junto a ellos vienen perjuicios. La humanidad está en las manos de la revolución científica, el tecnohumanismo, el dataísmo, el Internet de todas las cosas y los algoritmos se muestran como pilares de cambios disruptivos en muchos aspectos. Esta tesis considero que es la que más está defendiendo Harari a lo largo. Estamos en la revolución científica y eso nos va a poner en otro futuro que hace 20 años ni siquiera imaginábamos. El Homo sapiens como especie pudiera estar llegando a su fin para dar paso a un Homo Deus producto del diseño inteligente. Conclusiones. ¿Cuáles son mis conclusiones? Algunas tesis que expone Homo Deus son presumiblemente bien argumentadas, otras, desde mi parecer, no. Entiendo que Harari es un doctor con excelente perfil y formación académica en Oxford e Israel, y su habilidad para sintetizar la historia de la humanidad es impresionante. Sin embargo, no lo sabe todo. Él no acumula todas las experiencias ni los puntos de vista de la humanidad. Tampoco ha leído los libros que otros ya lo hicieron o ha recorrido los caminos que otros han hecho. Sus tesis son cuestionables, debatibles y hasta superables por otras. Diría, en sus mismas palabras, por otras ficciones parecidas a las de él. Esto no quita el impresionante valor predictivo que recubre a la historia. Pues lo que trato de decir es que, aunque es un libro bastante bien construido, asombroso, con una narrativa fluida, muy interesante, enganchadora, no deja de ser solamente una tesis, no deja de ser una posibilidad que puede ser debatible. También quiero compartirles que en nuestro blog, Nota del Autor, he escrito un ensayo, lo escribí hace aproximadamente un año acerca de este libro, debatiendo las ideas de Harari o contraponiendo sus ideas con otros autores, de biólogos,
psicólogos y sociólogos de otras épocas. Les invito a leerlo, se llama Reflexiones del Homo Deus de Harari. Muchas gracias por acompañarnos en este mensaje en la botella y también por seguir nuestro canal y compartirlo con más lectores. La invitación está abierta para que podamos contactar una entrevista, ya sea virtual o si se puede presencial, para que nos compartan la relatoría de algún libro y podamos llenar este mundo de lectores. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima nota del autor.